Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar de los tres componentes del desarrollo. Bienvenidos. Para hablar de desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta sus tres componentes. El primero de ellos es el componente ambiental, que a su vez está subdividido en recursos renovables y no renovables. Los primeros son aquellos recursos que la naturaleza nos puede brindar ilimitadamente, como el viento y la energía solar, con la que podemos hacer un uso más racional de la energía. Los segundos, los recursos no renovables, son aquellos recursos que después de que terminemos de usarlos no volverán a aparecer o a estar a disposición de nosotros, tales como el carbón, el petróleo y el gas, que en este momento se usan para la movilidad, la generación de energía y demás actividades en el planeta. Colombia es el segundo exportador de carbón del mundo. El siguiente componente es la tecnología, que nos muestra el camino de cómo utilizar estos recursos, ya sean renovables o no. Una diferencia entre los recursos renovables es que la energía eólica o solar se puede utilizar al 100% de la energía recolectada, mientras que la energía de combustión del petróleo, el gas y el carbón solo se puede utilizar entre un 30 y un 60% de la eficiencia. El tercer factor del componente ambiental es el estado de los ecosistemas, el cual nos dice cuál es la capacidad de carga de estos y qué tanto podemos aprovecharlos o no sin dañarlos. El segundo factor del desarrollo es el factor social, que está compuesto por la política, que incluye las leyes, el comportamiento sociales, los derechos, el activismo y demás actividades que se relacionen con esta. El segundo componente son las necesidades básicas, tales como vivienda, salud, educación, recreación y demás factores estrictamente necesarios para una buena salud tanto física como mental de las poblaciones. Partiendo de esto, también tenemos que tener en cuenta la cultura y costumbres de cada territorio o microterritorio, como en el caso de las diferentes divisiones y regiones de nuestro país, y en el cual se presentan algunas costumbres específicas que también hacen parte del componente social y de la felicidad de esas poblaciones a la hora de desarrollarse. El tercer componente es el componente económico. Y dentro de este debemos hablar de los recursos económicos, que no solamente se refieren a los recursos monetarios, a qué tanto dinero poseemos, ya sea físico o virtualmente depositado en nuestras cuentas bancarias, sino a eso que podemos darle un valor económico para un intercambio o una venta futura. También tenemos que hablar de los niveles de productividad que nos dicen cómo y cuándo las empresas y en qué cantidad pueden llegar a generar productos, bienes y servicios. Por otra parte, están los niveles de consumo que se refieren a la demanda de productos, bienes y servicios por parte de la población. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. En el próximo video que les dejaré en la tarjeta vamos a hablar sobre desarrollo sostenible o sustentable. También voy a dejarles en las tarjetas la lista de reproducción del canal. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y deja en los comentarios tus inquietudes acerca de este u otros temas que hayamos tratado en el canal para ponerlos en futuros videos. Hasta pronto.